Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias por estar aquí en este webinar sobre nueva normalidad, errores y omisiones en la aplicación de normas oficiales. Mi nombre es Aldo Damián Monteagudo Ramírez. Soy director operativo de Humane Center y el día de hoy tengo el gusto de presentar y moderar este webinar con un equipo de especialistas. Estoy muy orgulloso de poder colaborar el día de hoy con ellos porque tienen mucho tiempo de experiencia, conocimiento y están inmersos en la práctica constante. Les voy a presentar al equipo de especialistas. Está con nosotros la maestra Ivette Ibáñez, quien es licenciada en psicología y maestra en propia materia por parte de la UNAM. Ella posee más de 15 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos, de evaluación psicológica y también en control de confianza. Actualmente, ella es directora de recursos humanos en Humane Center y apoya en toda la parte de la asesoría e implementación de la NOM 035. Es una de sus especialidades. Muchas gracias, Iber. Hola, muchas gracias, Aldo. Bienvenidos. También nos acompaña la licenciada Paulina Ruiz Toledo, quien es licenciada en Administración y Finanzas por parte de la Universidad Panamericana. Durante 12 años se dedicó al desarrollo de estrategias comerciales para la producción, logística de la empresa Coca-Cola Company. Asimismo, ella actualmente se encuentra estudiando una maestría en prevención de riesgos laborales y se desempeña actualmente como gerente en Lupa SHE en el área de planeación estratégica. Saludos, Paulina. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Y también nos acompaña el licenciado Ángel Pavel Salas García, quien es licenciado en Derecho egresado de la UNAM, cuenta con estudios de profundización en Derecho Laboral y actualmente cursa la maestría en Derecho. Desde el año 2018, él se desempeña como profesor de asignatura en la materia de Derecho de la Seguridad Social en la UNAM. Asimismo, es actual titular de la firma Pavel Salas Abogados SC, donde representa a trabajadores y patrones en materia de derecho laboral y seguridad social. Saludos, Pavel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Y bueno, quisiera contextualizar un poco el motivo de este webinar. Nosotros hemos recibido diversas preguntas de empresas, de mismos conocidos, sobre esta coyuntura que estamos viviendo en el ámbito empresarial. Es decir, estamos viviendo una situación difícil en el aspecto de estar atravesando por una contingencia sanitaria, derivada de la pandemia. Y aunado a eso, esta preocupación por cómo retornar a la nueva normalidad en nuestras empresas, qué requisitos debemos de cumplir y qué normas debemos de observar, las cuales incluso pues ya estaban preestablecidas desde antes. Recordemos que una norma es una regulación técnica obligatoria, ¿okay? Que precisamente nos ayuda a saber los requisitos, los procedimientos y metodologías adecuadas en nuestra empresa para la seguridad y bienestar de todos los colaboradores. Entonces, vamos a hablar como de algunas preguntas, de ejemplos prácticos que surgen en este retorno a la nueva normalidad y muchos de los que nos estarán observando se habrán dado cuenta que algunas empresas, por la misma necesidad de producir, de ya poder tener ingresos, están regresando a laborar en los centros de trabajo. Pero lo que también es importante destacar es que si bien estamos siguiendo los lineamientos que nos piden las autoridades sanitarias de acuerdo a un semáforo epidemiológico, pues muchas veces no se lleva a cabo en su totalidad. Entonces hay muchas empresas que están retornando, pero su actividad no es esencial. Al respecto, me gustaría preguntarles aquí al equipo de especialistas,
¿qué implicaciones normativas, legales, tiene el empezar a laborar en un centro de trabajo sin que la actividad sea esencial y en un semáforo naranja? Bueno, contestando a tu pregunta, bueno, primero hay que evaluar si realmente el giro de la empresa es esencial. Esto se puede consultar en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, cuando se publicó el acuerdo para reiniciar actividades, es en el diario del 29 de mayo. También es importante mencionarles que hay giros que son proveedores o proveen servicios o insumos a estas empresas esenciales y que ellos también entran dentro del paquete de empresas que pueden funcionar. Pero bueno, regresando a tu pregunta de qué implicaciones tiene, pues en realidad puede tener un tema pues de dinero, ¿no? De multas, incluso de cierre del centro de trabajo, y pues principalmente pues es eso. Ok, no sé si desde la parte legal, Pavel, tengas algo que quieras compartir. Como que no se escucha claramente, ¿eh? No sé si gustes activar, desactivar y reactivar tu micrófono. ¿Ya se Ya, escucha? ya te escuchamos. Gracias, Pavel. Gracias, muchas gracias. Disculpen. Pues mira, primero que nada, como dice Paulina, es importante que definamos qué es una actividad esencial. El Consejo de Salubridad definió en la publicación que realizó en el Diario Oficial de la Federación cuáles eran aquellas actividades o ramas de la industria que podían seguir operando dada la importancia de sus funciones. ¿Cómo son las telecomunicaciones, la mensajería, el abasto de alimentos, el transporte? En fin, hay un sinnúmero de actividades que podían seguir operando a pesar de encontrarnos en emergencia sanitaria. También hay que tomar en cuenta que tanto el gobierno federal como los gobiernos locales han expedido diversos lineamientos en el ámbito de sus competencias para determinar qué actividades y bajo qué criterios se debe comenzar a elaborar. En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho lo propio y las empresas deberán de cumplir con un proceso de autoevaluación y esperar la notificación del instituto para comenzar sus actividades. ¿Qué es lo que se les pide? Que tengan realizado o que hagan un protocolo de seguridad sanitaria, que es un documento que contiene las medidas mínimas que puede implementar la empresa para prevenir y mitigar el riesgo de contagio, así como romper con la cadena de transmisión del virus. Cuando esto pase, la empresa obtendrá una constancia que tendrá validez en caso de alguna inspección del trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o de la COFEPRIS, quien también estará realizando inspecciones. En caso de no acreditar la inspección o de no pasar la inspección o no comprobar conforme a lo que marca la ley, el funcionamiento del centro de trabajo podrá hacerse acreedor a una multa o incluso a la clausura del propio centro de trabajo. Estas son las consecuencias en materia legal por empezar a operar las actividades del centro de trabajo sin encontrarse dentro de lo que marca el semáforo. Gracias, Pavel. Algo que es muy importante, creo que todos están muy preocupados por tomar estas medidas sanitarias, pero sabemos que existen varias normas a cumplir y que también pues van a ser inspeccionadas por parte de la autoridad. ¿Ustedes cuáles consideran que son los errores más comunes en la implementación de las normas oficiales en las empresas en este retorno a la nueva normalidad? Ya, perdón. Desde la NOM 035, lo que les puedo informar es que el principal error es a partir de que salen estos lineamientos de seguridad sanitaria, como lo menciona Pavel,
ahí mencionan que las empresas deben contar con mecanismos para identificar factores de riesgo psicosocial. ¿Cuáles son estos mecanismos? Están contemplados en la NOM 35, que es de la identificación y prevención de estos factores. Entonces, se están centrando mucho en el tema de seguridad física, de higiene, y no se le está dando la debida importancia a los factores de riesgo psicosocial. El segundo error considero que es pensar que la NOM 35 es únicamente aplicar una serie de cuestionarios cuando en realidad van más allá. La NOM 35 sí determina que de acuerdo al número de colaboradores que tenga tu empresa debes aplicar determinados cuestionarios, pero además debes tener una política de prevención de riesgos psicosociales y derivado de estos resultados de tus cuestionarios debes implementar medidas para atender esos factores de riesgo psicosocial. Y considero que un tercer error es no saber en qué momento aplicar este cuestionario. Para empezar, en este momento, si tuvieran una visita de inspección y les revisan la NOM 035, deberían tener implementada la primera parte de esta norma. ¿Qué es la primera parte? Haber aplicado el cuestionario que identifica factores, acontecimientos traumáticos severos, el tener tu política y el haber implementado medidas preventivas de estos factores de riesgo psicosocial. Pero para el 23 de octubre todas deben tener implementada la NOM 35 en su totalidad y eso implica que algunas de ellas tendrán que aplicar un segundo cuestionario. He escuchado que muchos sugieren que en este momento no se aplique ese segundo cuestionario porque por la situación de contingencia muchos de los colaboradores saldrían con un resultado negativo, por decirlo de alguna forma. Pero tampoco les sugieren que si ahorita no lo van a aplicar, debes de implementar medidas preventivas o estar trabajando y cuidando que no se den estos factores de riesgo psicosocial. Porque si no los trabajas, así lo apliques hasta septiembre, el resultado que obtengas va a ser desfavorable. Gracias. Bueno, tomando en consideración la normatividad que toma como base el protocolo sanitario que publicaron en su conjunto la Secretaría del Trabajo, de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ellos están tomando como base normativa la norma número 30 de la Secretaría del Trabajo, que habla sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente esta norma lo que hace es asegurar que se cuenten con estos servicios preventivos de los que menciona IBE, tanto en el ámbito físico como en el ámbito psicosocial, y también norma el cumplimiento de todas las normas, valga la redundancia, que le aplican al centro de trabajo. Este protocolo también está amparado bajo la norma número 19, que habla sobre la Comisión de Seguridad e Higiene, cuya función, todos los centros de trabajo requieren tener una comisión, antes se conocía como comisión mixta, porque debe estar integrada por una parte de representación del patrón y también por parte de representación de los trabajadores, y su función principal es asegurar el cumplimiento de la normatividad en el centro de trabajo, siendo las funciones de este comité elaborar un plan de trabajo anual y pues revisiones, ¿no? Por lo menos trimestrales, tanto físicas y sumando la norma 35, pues también desde el ámbito psicosocial. Bueno, primero que nada es importante definir qué es una NOM. Por sus siglas se refiere a normas oficiales mexicanas. Y bueno, estas son regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos, especificaciones, procedimientos, directrices, son de observancia general, se publican en el Diario Oficial de la Federación y son expedidas por dependencias o por las secretarías en el ámbito de su competencia. Ahora, dentro de los principales errores que por la experiencia puedo decir que cometen a la hora de la aplicación
Yo lo que siempre le digo a mis clientes, lo que siempre les digo a mis representados es, el derecho del trabajo para la empresa es de prevención. Si tú como una empresa tienes una buena prevención y una buena administración en el centro de trabajo, el día que tú tengas un problema, no hay razón por la cual preocuparse. En cambio, si tú como empresa no tuviste una buena administración, no tuviste una buena prevención, un asesoramiento correcto, el día que llegue un problema, viene un gasto y una repercusión en las finanzas de la empresa, nada más para tapar ese problema y después para regularizar todo lo que no has hecho en la empresa, ¿no? Entonces, yo considero que esos son los mayores errores que vemos normalmente a la hora de implementar la legislación en los centros de trabajo. Muchas gracias, Pavel. A mí, si me permites agregar, perdóname, Claro, algo que claro. me pasó. Hablando en concreto del tema del protocolo sanitario, yo lo que he observado es que muchas empresas creen que con el hecho de tener las situaciones físicas que solicita la norma, o sea, el filtro, las barreras, el uso del equipo de protección personal, con eso están cumpliendo, cuando en realidad implica todo un trabajo documental del que habla precisamente Pavel. Y es ahí en donde estamos fallando los centros de trabajo, en no tener, pues desde la creación de un comité exclusivo o darle seguimiento a través de la Comisión de Seguridad e Higiene, de la creación del protocolo y la documentación de todo, también incluso bitácoras, de llevar registros de que se está tomando la temperatura, de que se están tomando las capacitaciones, porque eso es la evidencia cuando se presenta un inspector de que realmente se está llevando a cabo ese protocolo en el centro de trabajo. Y justo como lo dice Pavel, aunque llegaran y tú no puedes comprobar que efectivamente se llevaron a cabo estas capacitaciones o se está realizando esta toma de temperatura o el filtro, puede ser incluso acreedor a una multa por este hecho. Para el cumplimiento normativo en general, la Secretaría del Trabajo exige la parte física, o sea, la evidencia física, la evidencia documental, que se demuestra a través de procedimientos, procesos, políticas y estos registros que les comento. Incluso también considera el tema de entrevistas a trabajadores para corroborar. Entonces, sí es importante que al momento de implementar nuestro protocolo sanitario, cubramos todas estas cuestiones físicas, documentales y los registros y las capacitaciones. Muchas gracias, Paulina. De hecho, algo que también nos han estado preguntando mucho por parte de las empresas es un tema reciente. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué implicaciones tendría el cumplimiento o no cumplimiento de estas normas de seguridad, higiene, factores psicosociales? ¿Ustedes tienen alguna perspectiva al respecto? Sí. Hay una serie de lineamientos que se emitieron para el TEMEC, que entró en vigor en este mes, en el cual se contempla el proteger los derechos de los trabajadores, los derechos humanos de los trabajadores que de alguna manera están protegidos por organizaciones internacionales. Dentro de estos derechos lo que se contempla es la discriminación y la violencia laboral. Aquí es importante ir entendiendo cómo cada una de nuestras normas oficiales, normas mexicanas, lineamientos de seguridad sanitaria y ahora los lineamientos del TEMEC se van relacionando en ciertos puntos. La NOM 35 considera como factor de riesgo psicosocial la violencia laboral, el acoso laboral, el hostigamiento, los malos tratos. Y también tiene fundamento esta norma en la norma mexicana 25 que habla sobre igualdad y discriminación. Incluso ahorita lo podremos ver en los lineamientos de seguridad sanitaria, lo que piden también es un código de ética para abordar el tema de discriminación. De ahí que si no cumplimos con lo que nos pide, ya sea una norma o un lineamiento, no vamos a poder avanzar, porque más adelante habrá otra normatividad que nos lo exija.
Entonces, yo ahí la relación que veo es esto en temas de discriminación y de violencia laboral, que son factores de riesgo psicosocial que desde la NOM 035 se deben prevenir o abatir. Perfecto. No sé si Paulina tengas algún comentario o... Bueno, pues a mí me gustaría comentar que recordando realmente en México la aplicación de los temas de seguridad e higiene empezaron a ser más rigurosos y a la creación de toda esta normatividad a partir del Tratado de Libre Comercio. Y es cuando se implementó mucha de la normatividad mexicana, está basada en normatividad pues de Estados Unidos, en las OSHAs, o normatividad de España, principalmente es donde se está basada la normatividad. Me parece excelente porque esto, como bien lo dice Ivette, nos va a permitir dar un paso adelante en el cuidado de la salud de los trabajadores, no solamente en el aspecto físico, que es, creo, la que se ha privilegiado, sino ya también en este ámbito psicosocial que se está abordando en México desde el año, bueno, desde el 2016 aproximadamente, pero que creo que todo este tema de pandemia ha venido a acelerar, ¿no? Por lo que estamos viviendo de confinamiento y de toda lo que se ha identificado, que sí existe una afectación en las personas por el confinamiento, por el estrés, por la preocupación de que todo le sucede al mismo tiempo. Muchas gracias, Paulina. Precisamente en querer cumplir toda la normatividad y aspectos legales, otra de las preocupaciones que hemos visto como recurrentes es en el manejo del personal y sobre todo en las bajas del personal en este tiempo de contingencia. ¿Qué consideraciones legales deben de tener en mente las empresas y también los empleados ante este hecho de una baja, ante este proceso? No sé si Pavel nos pudieras asesorar un poco al respecto. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Trabajo, expidió una serie de lineamientos y medidas para evitar el despido de trabajadores. Sin embargo, bueno, la realidad y los datos que el propio Instituto Mexicano de Seguro Social han dado a conocer refleja que hubo una ola masiva de despidos y de empresas que dieron de baja a sus trabajadores ante el Seguro Social. Las consecuencias de despedir trabajadores hoy y siempre es hacerlo sin la debida prevención. La Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las causales para dar por terminadas las relaciones de trabajo y las formas en las que se debe de hacer para hacerlo de la manera correcta. Recordemos que nuestra Ley Federal del Trabajo sí es principalmente protectora de la clase trabajadora. Precisamente por eso yo les comentaba hace un momento. El derecho del trabajo para el patrón, para la empresa, es de prevención. Al momento del término del contrato de un trabajador, es necesario que el personal de recursos humanos se encuentre capacitado o contar con un jurídico interno o un jurídico externo que pueda de manera correcta calcular las prestaciones que le corresponden al trabajador sin alguna consecuencia que pudiera repercutir en el ámbito legal. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros corremos? Que el día de mañana un despido de un trabajador que pudo haber cometido una conducta que no va de acuerdo con lo que marca la ley o con los lineamientos de la empresa o con el reglamento interno del trabajo, se pueda haber convertido en una demanda laboral porque no lo hicimos de la manera correcta. Entonces, aquí siempre es de prevención, siempre contar el personal de recursos humanos con la capacitación necesaria para poder evitar este tipo de cosas, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Pavel. También otra circunstancia que pues es un fenómeno que está sucediendo es el manejo de los aspectos médicos con el personal. Habrá empresas que tienen su médico particular, incluso dentro de su propio centro de trabajo, otras que ante una circunstancia de síntomas canalizan a seguridad social, pero
esta atención médica particular, ¿qué implicaciones puede tener para mi empresa y qué consideraciones también en el ámbito normativo y legal debemos de tomar en cuenta? Bueno, de hecho, yo considero que el gobierno federal sí está teniendo la apertura de permitir que las empresas tengan atención particular, debido a que existe un formato oficial en el que el centro de trabajo tiene que reportar los casos que identifique como positivos para COVID-19. Entonces, dado esto, y con el antecedente que sabemos que pues las instituciones de salud públicas no son lo suficiente o no tienen la suficiente infraestructura para atender a las personas que tengan esta enfermedad, pues entonces creo que el gobierno por eso está dando como esta facilidad. Sin embargo, ya hablando en casos específicos que se necesitará una incapacidad, también el Seguro Social ha creado el mecanismo que le llama permiso COVID, en donde el trabajador vía remota a través de la página del Seguro Social puede acceder a capturar los datos, los síntomas y pues tener esta incapacidad de 14 días, donde solo puede acceder al 60% de su sueldo durante esos 14 días. Y los únicos 2 motivos por los que puedes acceder a este permiso COVID es o porque tú sufras de la enfermedad, o la otra es que tengas a cargo o vayas a cuidar a algún familiar que la tenga. Y la restricción, la limitante es que solo se puede pedir una vez, ¿no? En toda la vida, digamos, del trabajador. Pero sí, o sea, creo que el gobierno sí está permitiendo, incluso muchas empresas están accediendo a servicios particulares de médicos, también empresas transnacionales que tienen servicio de gastos médicos mayores, que incluso para otras enfermedades diferentes al COVID, pues ni siquiera hacen uso del servicio público de salud. Entonces yo creo que bajo todo esto contexto, pues sí pueden hacer uso de servicios particulares. Bueno, hay que tomar en cuenta que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 134, regula y establece que es obligación de todo trabajador someterse a los exámenes médicos que el patrón realice. Incluso se establece que cuando la empresa tenga determinado número de trabajadores, se deberá de contar con un consultorio médico y disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportunamente los primeros auxilios. Ojo, esto no es un sustituto de la seguridad social o de los servicios de salud que se prestan en las instituciones públicas. Los únicos facultados para otorgar una incapacidad y pagarla, para definir si es un riesgo, si un accidente o una enfermedad es considerada un riesgo de trabajo o no, son los institutos de seguridad social. El patrón únicamente en estos consultorios va a prever los primeros auxilios o los accidentes que se pudieran presentar en la empresa o alguna enfermedad, pero no debe ser un sustituto, por supuesto que no, de los servicios de seguridad social. Y bueno, justo al respecto, yo creo que hay también muchas dudas. Por ejemplo, se habla de que se tienen que hacer exámenes diagnósticos de COVID en las empresas con cierto tipo de pruebas en específico. Al respecto, ¿qué nos podrían comentar? ¿Si se requiere hacer por parte de las empresas? ¿No? Bueno, sí, específicamente en la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el lineamiento en aquellos centros de trabajo con un número mayor de 30 trabajadores, es necesario que realicen pruebas diagnósticas al 5% de sus trabajadores semanalmente. Eso es lo que establece el lineamiento. Ahora, en cuestión de pruebas, las pruebas que se están tomando como ciertas en el tema diagnóstico son la que se llama CPR,
Existe otra que es la IgG, que está basada en muestras de sangre. Esta únicamente identifica los anticuerpos y entonces esta prueba no la está considerando como prueba diagnóstica. Otro detalle es que el laboratorio en donde es necesario realizarse esa prueba necesita estar inscrito en el listado del INRE. No puede ser, también he visto, por ejemplo, que empresas han optado por comprar pruebas y aplicarlas a sus trabajadores, las pruebas rápidas, ¿no? Que en 10 minutos tienes el resultado. Digamos que eso puede ser una medida preventiva que le ayude o un mecanismo que la empresa esté implementando para llevar un control. Sin embargo, de manera oficial, este mecanismo no estaría cumpliendo con el lineamiento que está solicitando pues en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Y además, pues es un gasto muy fuerte en realidad, ¿no? Cada prueba pues tiene un alto precio y pues sí es un tema casi prácticamente impagable estar haciendo pues las pruebas cada semana. Claro. En este sentido, bueno, ya vimos la parte de la incapacidad, pero ¿se puede considerar el COVID en algún momento como una enfermedad de trabajo? Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta contestando la anterior y esta, para que tengamos claro, el hecho de que los patrones se aseguren de que los colaboradores retornen a sus actividades no se encuentren infectados, esto no los deslinda de su obligación de atender las medidas de salud, es decir, pues lo que está especificado en las normas oficiales y lo que ha ya dicho la Secretaría del Trabajo y el Consejo de Salubridad a través de las publicaciones que se hayan hecho en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, si respecto del COVID-19 se debe considerar como enfermedad de trabajo, hay que tomar en cuenta que la Ley del Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social toman muy en claro qué se debe de considerar como un riesgo de trabajo. Aquellas enfermedades o aquellos accidentes a los que están expuestos los trabajadores con motivo del trabajo. Es importante mencionar que el Instituto Mexicano de Seguro Social ya determinó que existen diversos niveles de exposición al coronavirus, divididos desde riesgo muy alto hasta bajo, dependiendo del contacto repetido o extendido con fuentes de posible contagio. Es decir, no es el mismo el riesgo que tiene un operador telefónico que el riesgo que tiene un doctor en un hospital, ¿no? Es necesario evaluar cada caso en específico con el fin de determinar si existe nexo entre la causa y el efecto para que el patrón se vea afectado en el aumento de la prima de riesgo. Esto también es importante. Recordemos que cada que yo, centro de trabajo, llego a tener un riesgo de trabajo, la prima de riesgo que yo pago al Seguro Social va a subir. Entonces, es importante que obedezcamos los señalamientos que ha expedido tanto el Seguro Social como la Secretaría del Trabajo y evitar que regresemos a laborar sin estar en el semáforo correcto. Pero el hecho de que se pueda considerar o no riesgo de trabajo la enfermedad va a depender de cada caso en particular. Si de la actividad o la rama de la industria en la que tú te desempeñas es considerada de alto o de bajo riesgo. En realidad, seamos honestos, es casi imposible determinar hoy en día en dónde pudo haberse contagiado un trabajador o cualquier persona, ¿no? Gracias, Pavel. Algo que también nos preguntan es, sabemos que hay un impacto psicológico importante en los distintos colaboradores derivado de la pandemia y bueno, en general en la población, ¿no? Sin embargo, también estas medidas muchas veces de seguridad sanitarias también ejercen un impacto a nivel psicológico. ¿Cómo evitar que estos lineamientos de seguridad sanitaria generen ese impacto mayor, si lo hablamos en términos de riesgos psicosociales?
Cuando diseñas tu protocolo para cumplir con estos lineamientos de seguridad sanitaria, es muy importante que también consideres los factores de riesgo psicosocial, porque si no, por querer cumplir con unos lineamientos, descuidas el cumplimiento de la NOM 35. ¿A qué me refiero? Entre estos factores de riesgo psicosocial se contemplan las cargas de trabajo, la jornada laboral, la falta de control sobre el trabajo, la rotación de turnos. Y al hacer esa planeación de actividades, puedes estar excediendo el trabajo para los colaboradores. Te voy a poner un ejemplo. Ubico un negocio que brinda servicio de manera directa a clientes y decidieron retornar a sus labores, pero para no acudir de lunes a sábado, quisieron hacer todo el trabajo en 2 días. Esto que tuvo como consecuencia que se les cargara el trabajo a los colaboradores, que la jornada laboral fuera muy extensa, más allá de lo que se permite en la ley del trabajo. Entonces, por querer regresar, por querer cumplir con unos lineamientos, no se dieron cuenta que también estaban afectando la parte psicosocial. Esto que puede generar, pues, un agotamiento mayor para los colaboradores, que como bien lo dice Saldo, ellos ya vienen con ciertas condiciones o características, con cierto cansancio por todo lo que ha significado vivir en contingencia por la pandemia, y si ahora no los protegemos al implementar nuestros lineamientos o al regresar a nuestros centros de trabajo, podemos ocasionar que se exacerben estos padecimientos psicológicos. Desde antes de la contingencia ya veíamos cómo la tendencia en los colaboradores era presentar depresión, burnout, estrés, a raíz de no atender estos factores de riesgo psicosocial. Si no lo hacemos en este momento, va a tener un impacto también para la salud mental de toda la organización y, por supuesto, esto a su vez se va a ver reflejado en una menor productividad. Gracias, Ivette. Actualmente, muchas empresas se han adaptado al teletrabajo, home office, y nos preguntan, en este momento en el que muchos colaboradores están haciendo home office, ¿qué sucede con los accidentes de trabajo o con los accidentes que puedan tener los colaboradores realizando estas funciones? ¿Qué relación puede haber o qué implicaciones legales debemos de tomar en cuenta? Creo que Bien, no se escucha. bueno, hay que tomar. ¿No me escuchó? Ya te escuchamos. Ya, muchas gracias. Hay que tomar en cuenta qué es un riesgo de trabajo, ¿no? La ley, como ya lo había comentado, lo define como aquellas enfermedades o accidentes a los que pudieran estar expuestos los trabajadores con motivo de su trabajo. En materia de teletrabajo, hay que decirlo, nuestra legislación es vaga, es imprecisa y es realmente no habla mucho. En estos momentos, lo que hace falta en la Ley Federal de Trabajo es una armonización de las leyes del trabajo y las de la seguridad social para contemplar estos impuestos que tú me dices. ¿Qué pasa si mi trabajador a la hora de su trabajo, a la hora que está a disposición de la empresa, pero desde su casa, tuvo un accidente? Hay que tomar en cuenta si fue con motivo del trabajo o el trabajador estaba realizando alguna otra actividad, ¿no? Recordemos que los únicos facultados para determinar la existencia de un riesgo de trabajo son los institutos de seguridad social, y en caso de negativa de que se clasifique como riesgo de trabajo, el trabajador podrá inconformarse como lo marca la legislación ante el propio instituto. En este sentido, hace falta legislar en materia de teletrabajo en nuestro país. Previo a lo que estamos viviendo, existe un capítulo en la ley que es vago e impreciso, realmente no abarca muchas cosas, no está definido como tal el teletrabajo y no se toman en cuenta estas cuestiones que preguntan hoy en día. Sin embargo, quien tendrá la facultad de clasificar si es un riesgo o no es el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuál es la consecuencia de que se clasifique o no como riesgo de trabajo? Bueno, la incapacidad que podría producir y el pago de las incapacidades.
Si se considera como enfermedad general, se pagará el 60%, y si se considera como riesgo de trabajo, se pagará el 100% la incapacidad. Aquí hay que tomar en cuenta si tú como empresa cumpliste debidamente con pagar o inscribir oportunamente al trabajador al Seguro Social, pues tú no tienes ningún problema, porque cuando existe una incapacidad, la relación de trabajo se suspende y quien se va a hacer cargo de pagar esas incapacidades es el Seguro Social. En caso de que tú como empresa no hayas tenido la previsión necesaria, la prevención necesaria, bueno, entonces ahí sí hay que preocuparse. Gracias. Yo creo que hay que estar muy atentos a cómo plantea la autoridad pues este tema de tanto de riesgo como de enfermedades de trabajo en el tema de teletrabajo, porque ya conocemos que hay factores de por sí que ya son propensos a provocar enfermedades de trabajo, por ejemplo, en el tema ergonómico, ¿no? Todo esto que se dio deprisa de pronto de trabajar en la casa, pues la mayoría de los casos las personas no tenemos un espacio adecuado para realizar el trabajo de oficina. Entonces, desde ahí, el tener la iluminación correcta, pues las condiciones ambientales que norman muchas de las normas que existen, o sea, que regulan muchas de las normas, como la iluminación, incluso el aire, pues el tema ergonómico, ahora el tema psicosocial. Entonces, creo que sí hay algunas cuestiones que ya nos pueden dar antecedentes de qué cosas se puede considerar enfermedad de trabajo y cómo se va a considerar un accidente o un riesgo de trabajo. Muchas gracias, Paulina. Precisamente bajo este esquema de trabajo, de home office, de teletrabajo, muchas personas también se preguntan, ¿no? ¿Es mi responsabilidad atender las disposiciones normativas si todos están haciendo home office? Respecto a la NOM 35, continúa vigente. Es una norma obligatoria. La Secretaría del Trabajo no ha dicho que no debas darle cumplimiento por el hecho de estar haciendo home office, no ha dado prórrogas y tiene sentido porque los factores de riesgo psicosocial que se contemplan en esta norma se pueden presentar tanto si trabajas de manera presencial como si lo haces a distancia. ¿A qué me refiero? El cuidar las cargas de trabajo, la jornada de trabajo, que tus actividades laborales no interfieran con las familiares, que haya un liderazgo positivo, que haya comunicación entre los colaboradores. Eso se debe cuidar incluso en home office. Entonces, debemos cumplir con esta norma y hay muchas alternativas para poder hacerlo a distancia. Los cuestionarios se pueden aplicar a distancia con ciertas plataformas, siempre y cuando se cumpla con todos los lineamientos que marca la norma en cuanto a la aplicación de un instrumento de medición. En cuanto a las medidas de prevención o medidas de control o correctivas, también tienes alternativas para aplicarlas en línea. Si consideras que es necesario un curso de capacitación, pues bueno, tenemos las opciones en línea, se pueden hacer reuniones mediante videollamadas, etcétera. Nada más que es importante que documentes, como lo mencionaba Paulina y Pavel, que documentes todas las actividades que estás realizando. Incluso se ha visto que ahora con el trabajo a distancia hay algunos factores de riesgo psicosocial que se han exacerbado o se están presentando unos distintos, y el que tengo ahorita que me viene a la mente es el no poder como colaborador poner un límite en cuanto termina tu jornada laboral, porque como estás trabajando a distancia, se entiende que estás en casa, que es muy fácil conectarte en cualquier momento. Si terminas tu jornada laboral a las 6, es probable que el jefe te quiera pedir algo a las 7 y que tengas que estar atendiendo trabajo cuando ya deberías de estar en temas personales. Por ahí también se ha comentado la importancia de regular o retomar el tema del derecho a desconectarte, porque al estar constantemente en línea
también se ha visto que genera un cansancio entre los colaboradores. Entonces, en concreto, la respuesta es sí, sigue vigente, es obligatoria y hay alternativas para aplicarla desde el home office. Ok. En este Bueno, Aldo, si me permites, yo nada más quería señalar que como lo comentaba en la materia de teletrabajo, esto se encuentra regulado a partir del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, como ya lo había dicho, es vago e impreciso la forma en que se encuentra regulado en estos momentos, pero ya existen diversas iniciativas en nuestros órganos legislativos que pretenden dar mayor forma a lo que hoy conocemos como teletrabajo. Por supuesto que el patrón está obligado en todo momento a atender las diversas disposiciones legales. Incluso hoy en día, como lo dice Paulina, han surgido diversos términos o investigaciones acerca del derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Es nada más enriqueciendo lo que la maestra Ivette ya nos señaló. Muchas gracias, Pablo. No sé, Paulina, si tú quisieras como opinar al respecto de este punto. No, ok. Otro punto que es relevante en este retorno a la nueva normalidad y que hemos escuchado mucho es el tema de la discriminación. La discriminación por cuestiones a veces de poseer la enfermedad, de tener a alguna persona cercana y ser el cuidador, etc. Desde esta parte normativa, ¿cómo podemos definir esa discriminación? ¿Cómo podemos vincularla? Bueno, pues como ya lo mencionó Ivette, incluso en los lineamientos que marca el protocolo sanitario, solicita la existencia de un código de ética para evitar la discriminación de trabajadores o personas en general que hayan tenido la enfermedad. Sin embargo, pues como sabemos, sí se han presentado casos de discriminación y pues tendríamos que, no sé, abordarlo desde otro punto de vista legal. No sé si con la legislación que existe ya se pueda pues abordar este tema, pero también dentro del protocolo se marcan ciertos lineamientos como guardar la confidencialidad de las personas, y tener cierto cuidado con los trabajadores que presenten la enfermedad, ¿no? Como no anunciarlo, no comunicarlo, tener reserva sobre la situación. Gracias. Como veíamos, el tema de discriminación es importante retomarlo, tratarlo, porque pues también a nivel internacional ya se nos está pidiendo y es uno de los principios rectores de los lineamientos de seguridad sanitaria. Desde la NOM 35 lo que se plantea es que un tema de discriminación pues sí, puede llevar a violencia laboral, que es lo que se busca erradicar. Y pensando específicamente en el tema de COVID, una persona que haya enfermado, que haya tenido algún familiar con esta enfermedad, pues podría ser que sus compañeros lo aíslen o que no quieran trabajar con ellos, o que si yo soy supervisor de uno de ellos, digo, bueno, yo no lo quiero supervisar, se darían estos actos de discriminación. La discriminación de manera general es aislar o restringir y pues estaría afectando, sería una afectación directa a los derechos humanos. Las alternativas, como también lo mencionó Paulina, es tener un código de ética, tener políticas para atender estos aspectos que no atenten contra la integridad psicológica de los colaboradores y en general contra el clima laboral o el entorno organizacional. Gracias, Ivette. Hemos estado hablando de toda esta aplicación, implementación de las normas, pero si llega a haber una inspección por parte de las autoridades correspondientes, ¿qué normas oficiales son las que tal cual se van a revisar? ¿Qué ocurre en esa inspección?
Bueno, pues en Bueno, realidad... perdón, no, adelante, adelante. no, adelante, por favor, maestra, adelante. Bueno, pues la autoridad va a aprovechar para inspeccionar todas las normas que aplican al centro de trabajo. Esta inspección dudo que se limite únicamente a observar el protocolo sanitario. Entonces, de ahí la importancia que los centros de trabajo, en primer lugar, estén seguros de que pueden regresar a actividades de acuerdo al semáforo y a la actividad que realicen. Y siguiente, que cumplan con la mayor posible, el mayor número posible de normas que le apliquen, ¿no? Prácticamente digamos que la auditoría se basa en la norma número 30, que como les comentaba al principio, pues abarca todo el cumplimiento normativo que le aplica al centro de trabajo. Dentro de esto, pues también se incluye, por supuesto, la norma 35, que ha estado mencionando Ibe, y la norma 30, la 19 y todas las que, pues, las que le apliquen al centro de trabajo. Y entonces, más bien, el tema de multas y este tema impositivo, pues va a venir como resultado de un incumplimiento de todas las, del total de las normas y no solo limitándose al tema del protocolo sanitario, que en ese caso lo que yo entiendo es que la Secretaría del Trabajo tiene la obligación más bien de avisar a la autoridad sanitaria con respecto al protocolo sanitario. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Creo que Pavel iba a hablar. Sí. O... ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, hay que tomar en cuenta que en la empresa el patrón debe, la empresa o el patrón deben permitir las inspecciones que la autoridad laboral realice para el cumplimiento de las normas de trabajo y proporcionar los informes que sean indispensables. Esta es una de las obligaciones del patrón que encontramos en la Ley Federal del Trabajo. Va a revisar la autoridad, ya sea la local, porque puede hacer una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, dependiendo de la rama de la industria, la Secretaría del Trabajo a nivel federal o la autoridad sanitaria, y revisarán el cumplimiento de las normas oficiales, pero esto no exime a los patrones y a las empresas de tener que cumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo u otros ordenamientos que ya también serán objeto de inspección, cómo tener contratos de trabajo, cómo tener inscrito su reglamento interior del trabajo. En fin, hay una serie de medidas que todas las empresas y todos los patrones deben de cumplir, ¿no? Gracias, Pavel. Ivette, no sé si gustas comentar algo. Como que no se escucha. No sé si quieras reactivar tu micrófono, de favor. Respecto a la NOM 35, lo importante es documentar todas las actividades que se realicen, y con documentar me refiero a si tienes una reunión para sensibilizar respecto a la importancia de la NOM, una reunión por videoconferencia, puedes hacer una minuta y esa te puede servir como evidencia. A lo mejor en este momento no la pueden firmar tus colaboradores por estar a distancia, pero si tú la compartes por correo, el acuse de recibido, es importante que lo vayas archivando. Si mandas a tu personal a capacitación, la constancia que les emitan también te sirve como evidencia. Si en tu centro de trabajo decides poner a lo mejor frases o carteles para prevenir la violencia, puedes tomar una fotografía de donde lo colocaste y también te sirve como evidencia adicional al informe que te pide la norma respecto a los resultados de los cuestionarios y las medidas que implementaste. Las evidencias que te van a pedir, como lo explicaba Paulina, puede ser documental, ya sea físico o mediante algunos medios electrónicos. Y en algún caso podrían pedir entrevistar a algún colaborador para hacerle preguntas específicas sobre la aplicación de la norma. Pero eso sí es muy importante que todo lo que hagas lo vayas archivando. Muchas gracias, Ivette. Algo que también, bueno, es importante destacar es que pese a que hemos
hecho un compendio de preguntas de lo que consideramos más común entre las solicitudes de asesoría, pues también me gustaría leerles un par de preguntas del público en general, no sé si ustedes me permitan. Nada más un par, ya el tiempo se nos acaba, pero creo que es importante poder dar esa oportunidad, ¿no? Al público que nos observa. Y voy a leer una pregunta, dice: buenas tardes. ¿Se considera riesgo de trabajo hacia toda la plantilla laboral cuando una empresa debe cerrar por 15 días por COVID-19 o solo para el trabajador infectado? Bueno, se considera únicamente para el trabajador. Sin embargo, como la política es prevenir y mitigar el riesgo, es posible que sea necesario cerrar el centro de trabajo para que no se pudiera extender o al ser un factor de riesgo el seguir operando. Sin embargo, únicamente se considera para el trabajador que ha sido diagnosticado. Gracias, Pablo. Ok. ¿Alguien más quisiera agregar algo a esta pregunta? ¿No? Ok. También nos preguntan, bueno, más bien nos comentan, actualmente por el tema de la pandemia mi empresa está cerrada por no ser esencial. Para realizar la plática a los colaboradores, ¿se puede realizar de manera individual para subsanar este punto? Sí, incluso también el Instituto Mexicano del Seguro Social puso a disposición de la población general cursos en la plataforma de ClimIMSS, que esos pueden funcionar perfectamente como parte de la capacitación. Y como lo dice Ivette, lo importante es tener un registro o generar evidencia de que se está informando, difundiendo la información y capacitando a las personas. Pero puede ser incluso por WhatsApp. O sea, digo, hoy la tecnología nos permite acceder a muchas posibilidades de cómo difundir la información. Y le repito, el gobierno ha puesto pues muchas herramientas. Gracias. También, bueno, para terminar, porque ya se nos agota el tiempo, nos preguntan, dentro del área de trabajo donde laboro existe personal que no llega en su horario laboral y se le llama la atención, pero ellos lo toman como hostigamiento laboral. Mi pregunta es, ¿estoy incurriendo en hostigamiento? ¿O si porque solo les pido que lleguen en su horario? Bueno, aquí es importante, lo mismo que ya habíamos comentado anteriormente, tener una buena prevención en el centro de trabajo. Si tú como patrón tienes un reglamento interno de trabajo donde se establecen las sanciones que pudiera ser acreedor un trabajador por no llegar a su hora, y ese reglamento de trabajo está inscrito ante la autoridad laboral competente, también tendrías que tener los mecanismos para sancionar a aquellos trabajadores, ya sea mediante una acta administrativa, en fin. Y es un reglamento al que ellos se comprometen desde el momento en que firman su contrato. Precisamente esto se trata de prevención laboral para tener adecuado, que no vaya a ocurrir estas circunstancias, que es muy normal, ¿no? Que el trabajador a veces se queja de cierto hostigamiento, cuando en realidad únicamente se le está cumpliendo que cumpla se le está pidiendo que cumpla con sus obligaciones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. En verdad les agradezco mucho su participación, su tiempo, su disposición que siempre han mostrado. Muchas gracias a nuestros especialistas, colaboradores. Y les pido de favor que puedan ustedes despedirse del público en general, comentar sus datos de contacto y en materia de qué podrían apoyar a quienes estén interesados. Y me gustaría empezar con Paulina. No sé si pudieras compartirnos de favor tus datos. Sí, claro que sí. Pues antes que nada agradecerte y agradecerles a todos, a Ivette y a Pavel también, por esta invitación y poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido hasta el momento. Yo me dedico a seguridad e higiene, que principalmente es la implementación de la normatividad de la Secretaría del Trabajo en los centros de trabajo en todos los ámbitos, capacitación,
técnica, principalmente la parte documental y también los estudios de higiene laboral. Me pueden encontrar en mi correo es paulina.ruiz@lupasoluciones.com. Y pues la página es www.lupasoluciones.com. Muchas gracias. Gracias. Pavel, no sé si te gustaría compartirnos tus datos. Claro, muchas gracias. Yo, como lo habían comentado al principio, soy licenciado en Derecho. Nos hemos dedicado siempre al derecho del trabajo. Representamos tanto a trabajadores como empresas. Los servicios que nosotros tenemos para empresas es la auditoría laboral, en donde determinamos que todos los documentos con los que ellos cuenten, pues estén apegados a derecho. Pueden localizarnos en nuestro teléfono de la oficina, 55 20 79 84 90. Tenemos estamos en Facebook como Abogado Laboral Empresarial, y bueno, en mi Twitter estoy como @PavelSalas. Lo que necesiten, estamos para servirles y con mucho gusto los atenderemos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a mis compañeras ponentes por permitirme estar el día de hoy con ustedes. Gracias. Gracias, Pavel. Ivette, no sé si te gustaría decir algunas palabras, despedirte del público. Sí, también agradecer a los asistentes, a mis compañeros panelistas, Aldo, por este evento. Yo me encargo de implementar la NOM 35 u orientar en su implementación, también en temas de ingeniería organizacional. A mí me pueden encontrar en el correo contacto@humine.center o en la página humine.center. Muchas gracias. Ahorita vamos a poner rápidamente una diapositiva con nuestras redes sociales y datos de contacto de la empresa Human Center. Este webinar va a estar en nuestras redes sociales por si gustan ustedes volverlo a reproducir, compartir. En verdad, muchas gracias por su tiempo. Con esto finalizaríamos este webinar y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.